Bueno, yo soy César Rendueles. Voy a hacer la última intervención de la tarde. Me temo que va a ser un poco una especie de anticlímax, ¿verdad? Después de dos ponencias, dos conferencias tan interesantes, tan intensas, lo mío me temo que va a tener un tono bastante más plúmbeo y académico. El motivo es que forma parte bueno, de una investigación que estoy realizando con Igor Sadava en torno al papel del Big Data y los procesos de automatización en el campo de la investigación social, de las ciencias sociales. Vaya por delante, por tanto, el reconocimiento a Igor, con el que estoy elaborando esta investigación, y también un poco el carácter de work in progress de lo que quería compartir con vosotros. Bueno, me acuerdo un poco a veces de esa, no sé quién lo decía, ¿no? Que escribía una carta y decía, perdona que sea tan extensa, no he tenido tiempo de hacerla más breve. Bueno, pues lo que me pasa a mí un poco, ¿no? Perdonad, no he tenido tiempo de hacerlo más claro. Lo que me sale a mí de mío es una prosa bastante infecta, así muy académica y tal, porque es uno de mis lastres, ¿no? de la educación universitaria que tuve, que me salga toda la cabeza como podrida, ¿no? Y me sale una especie de un léxico horrible y sumamente abstracto, pero bueno, intentaré minimizar los daños colaterales, ¿no? Básicamente de lo que quería hablaros es un poco de cómo está afectando las promesas, las falsas promesas, en mi opinión, del Big Data y la automatización a las ciencias sociales, tanto en términos em, de investigación empírica, de modelización teórica, pero también en términos más aplicados, ¿no? De cómo está afectando a, a la relación entre ciencias sociales y políticas públicas. Como sabéis, la expresión Big Data alude a un conjunto de técnicas estadísticas que intentan explotar la información y que se ha convertido en una especie de sueño positivista, un nuevo sueño positivista de la era digital, y que está teniendo un impacto enorme en ciencias sociales. No es algo del todo nuevo, o sea, realmente hace ya más de un siglo, Emil Durkheim, ¿verdad? Atribuyó a la estadística la capacidad de mostrar, él decía, el estado del alma colectiva, decía Durkheim, ¿no? Hoy los partidarios del Big Data nos proponen algo así, pero ampliado, ¿no? Pues los empresarios.com, los gurús del universo digital, ¿no? Los líderes de megacorporaciones del software defienden que los protocolos estadísticos pues tienen una especie de poder predictivo virtualmente ilimitado, que proporcionan un conocimiento íntimo del comportamiento individual y colectivo, ¿no? Que nos permiten conocernos mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos a través del escrutinio pues, de likes, de perfiles de Facebook, de vídeos de YouTube, ¿no? El presupuesto fundamental del Big Data, como sabéis, es que el aumento exponencial de la información accesible genera una especie de expresividad de los propios datos, una expresividad teórica de los propios datos, ¿no? De forma tal que los datos casi se autointerpretarían, ¿no? Frente a los antiguos paradigmas que exigían, ¿no? Todo, bueno, pues un andamiaje teórico muy sofisticado. Habríamos pasado a un nuevo paradigma en el cual bueno, los algoritmos que procesan sistemáticamente volúmenes enormes, ingentes de fuentes digitales, pues permitirían esta expresividad, autoexpresividad de los datos, ¿no? Y eso implica, bueno, pues que esos algoritmos ocupan una posición, yo creo, muy peculiar en las autocompresiones de la experiencia social contemporánea, una posición simultáneamente legitimadora y catastrofista, ¿no? Legitimadora porque en principio asumen la existencia de una realidad social subyacente directamente accesible mediante estos protocolos sin teoría, pero también implican que esos núcleos de inteligibilidad solamente son accesibles a través del Big Data y de herramientas afines. ¿Por qué? Bueno, pues porque estaríamos en un momento histórico, ¿no? En la era del capitalismo global desregulado, en el que lo social se ha convertido en una especie de magma ilegible, fragmentario, fluido, caótico, ¿no? Al que solo estas herramientas
esta potencia de cálculo incrementada pues nos permite leer, nos permite dar sentido, nos permite entender, ¿no? Es decir, de alguna manera estamos depositando en el Big Data y herramientas afines pues la esperanza de que los algoritmos construyan un dique de contención tecnológico frente a la experiencia de incertidumbre social, de riesgo social muy característico de este ciclo histórico posterior a la crisis de 2008, de este ciclo histórico caracterizado por la gran recesión, ¿no? Hay un punto de realidad en esas promesas y es que, como sabéis, la cantidad de información disponible es ingente, ¿no? Es decir, que la cantidad de información que fluye por las redes se duplica como mínimo cada 2 años. En 2013 había una estimación, todas estas estimaciones siempre nunca sabes muy bien, ¿no? Cuál es eh, la realidad empírica que la sustenta, pero bueno, en 2013 circuló una estimación que indicaba que en un solo minuto a nivel global se enviaban más de 200 millones de correos electrónicos, se realizaban 2 millones de búsquedas en Google, se subían 48 horas de vídeos a YouTube o se publicaban 30.000 nuevos artículos en blog y se cargaban 6.000 fotografías en Instagram, ¿no? Eso cada minuto a nivel global. En 2014 se calculaba que se enviaban 58 millones de tweets diarios con 600 millones de cuentas activas, ¿verdad? Las cifras desde entonces no han hecho más que crecer exponencialmente, ¿no? Había un artículo de Science que calculaba que en 2011 la capacidad de comunicación bidireccional crecía a un ritmo de un 28% anual y la capacidad para almacenar información un 23% anual, ¿no? Un ejemplo, porque esto yo creo que me marea un poco, un ejemplo clásico que da idea del orden de magnitud de este crecimiento es la evolución del coste computacional de la secuenciación del genoma humano, ¿no? Me lo explicó un alumno el año pasado y me quedé muy impactado. El equipo que consiguió completar la secuenciación por primera vez en 2003 invirtió 10 años, una década de trabajo, ¿verdad? En 2013 esa misma tarea se realizaba en 24 horas y en 2018, aplicando precisamente técnicas de Big Data, se redujo el tiempo a 15 minutos, de 10 años a 15 minutos en algo más de 10 años, ¿no? Claro, este volumen de información, estas cantidades, no solo resultan excesivas para nuestras técnicas habituales de tratamiento y almacenamiento de datos, sino que es que desbordan nuestra imaginación matemática, ¿no? Resultan literalmente difíciles de entender, ¿no? Sin embargo, aunque estas cifras mareen, realmente lo fundamental es que el valor de la información no reside ya en los datos concretos, sino en la forma de organizarlos, ¿verdad? En la forma de gestionarlos, en la forma de interpretarlos. Ya no necesitamos, ¿no? Como en los antiguos procedimientos estadísticos, identificar o acumular información, que era básicamente lo que hacíamos antes en investigación social cuantitativa. Ahora lo que necesitamos es aprender a cribarla, a entenderla, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues espera al menos quienes depositan esta clase de técnicas unas grandes expectativas, se espera una sistemática obtención de patrones, perspectivas, perfiles, estimaciones, ¿no? Un ejemplo pionero de esta clase de estrategias fue Google Flu Trends. Sabéis que en 2009 Google entendió que podía contribuir a paliar la extensión de la gripe aviar observando patrones de búsqueda relacionados con esa enfermedad, ¿no? Google no miraba para nada lo que pasaba, ¿no? Con los enfermos de esta enfermedad, se centraba exclusivamente en los patrones de búsqueda en su web, ¿no? Y entonces, bueno, abrió un servicio web precisamente que establecía correlaciones entre las frecuencias de solicitudes de información en su motor de búsqueda y la propagación de la enfermedad. Era una herramienta mucho más rápida y más barata, ¿verdad? Que los modelos epidemiológicos tradicionales y conseguía adelantarse en días a los focos de infección. Durante varios años Google, bueno, pues alardeó, ¿no? Del potencial de sus estimaciones en tiempo real para controlar pandemias. Lo que pasa es que en 2013 predijo un nuevo pico de la gripe aviar y fracasó estrepitosamente en esa predicción. Y lo que pasa es que Google cerró la herramienta. Hoy ya no está disponible, si no me equivoco, ¿no? Es un caso, yo creo que paradigmático de lo que el Big Data ofrece, al margen de los éxitos y fracasos, ¿no? Que es un uso indiscriminado de millones de datos personales, en este caso búsquedas, ¿no? En el motor de Google, que permite establecer a través de cálculos multivariable patrones de predicción
con independencia de que las búsquedas sean reales, fingidas o imaginarias, ¿no? Da igual lo que esos usuarios estaban buscando, no importa. Bueno, lo que el Big Data te ofrece es que eso se puede trasladar de alguna manera a una predicción. La mera cantidad de preocupaciones sociales, por así decirlo, acumuladas, convergen en una especie de sondeo global. Claro, cuyo parecido con la realidad no siempre es el que se pretendía, ¿no? Otro ejemplo pionero, representativo, yo creo, de otra dimensión del Big Data es algo de lo que hablaba antes, Jorge, precisamente, que es el live logging, que es un movimiento nacido, como sabéis, en el entorno de las revistas tecnófilas californianas, ¿no? Que aspira un poco a explotar las capacidades de las herramientas de registro, de monitorización del cuerpo y de la vida cotidiana, ¿no? Se trataría un poco de dar uso, de poner en valor las huellas digitales que vamos sembrando a nuestro paso, aprovechando su utilización para mejorar nuestra vida a través del control, como pretendía ese ejecutivo de Telefónica del que hablaba Jorge antes, ¿no? Pues controlando las calorías que consumimos, el ritmo cardíaco, las horas de sueño, ¿no? Las marcas deportivas, ¿no? Todo eso genera un autorregistro, un self-tracking, y incluso podemos hacer públicos nuestros récords, nuestros valores íntimos, ¿no? Una especie de panóptico inverso. Somos nosotros los que nos mostramos, ¿no? No hace falta que nadie nos vigile, ya nos ha ocupado nosotros de mostrarnos una especie de exhibicionismo informático constante de nuestro diario digital, ¿no? Y digamos que esta versión del Big Data descansa sobre una idea de mejora a través del análisis de nuestros ciclos de datos masivos, ¿no? De todas formas, yo creo que LiveLogging y Google Flu Trends son como los dos extremos del Big Data, el primero centrado en las tecnologías del yo y el segundo en interpretaciones sociodemográficas a una escala inmensa, ¿no? Yo diría que la mayor parte de los usos contemporáneos del Big Data son mesosociológicos, ¿no? Se mueven un poco, yo creo, en el terreno intermedio de esos dos ejemplos, ¿verdad? En el campo del marketing, de las inversiones financieras, la prevención de la delincuencia, la reforma educativa o la gestión de recursos humanos, ¿no? Luego pondré algunos ejemplos. A diferencia de otras promesas digitales más cercanas a la futurología utópica que a otra cosa, el Big Data está teniendo ya aplicaciones prácticas, como sabéis, que afectan a ámbitos muy relevantes de la organización educativa, económica o penal, más en Estados Unidos que aquí, pero sospecho que por desgracia es una tendencia creciente que se acabará implantando en todo el mundo, ¿no? No obstante, es muy cuestionable, hablaré luego de eso, que los efectos y los resultados sean los que afirman sus defensores, ¿verdad? Que está teniendo efectos es incuestionable, que sean los que afirman sus defensores, eso es otra cosa muy, muy diferente, ¿no? Aunque su uso sistemático como herramienta de investigación social no está tan extendido como en el ámbito, por ejemplo, del marketing o las finanzas, muchos científicos sociales observan su generalización como un horizonte ineludible y deseable, ¿no? Y es un poco de lo que os quería hablar hoy, no de Big Data en general, sino de su implementación en ciencias sociales y de las falsas promesas que está generando, ¿no? En general, en investigación social somos adictos, ¿no? a las grandes novedades, ¿no? Parece que necesitamos como una sacudida, ¿no? Una gran buena nueva cada 5 o como mucho cada 10 años, ¿no? Y digamos que la que nos toca ahora, la nueva moda es el Big Data. La comunidad de científicos sociales, o buena parte de ella, pues está proyectando ¿no? en estas nuevas herramientas tanto sus esperanzas como sus recelos. Yo creo que, digamos que en estas falsas promesas hay una versión utópica y una también distópica, ¿no? A menudo la reacción de la comunidad investigadora ha pendulado un poco entre la celebración acrítica de los méritos del Big Data y una resistencia desconfiada, no siempre bien fundamentada, ¿no? Em, por un lado, los defensores de esta perspectiva tienden a considerar que las alteraciones en el modelo de generación de información eh, no solo producen más datos, sino que trastocan los propios modos de investigar, ¿no? Que la manera en que conseguimos cantidades descomunales de datos de una manera muy rápida trastoca nuestra manera de entender la investigación, ¿no? Y en segundo lugar, tienden a entender que ese magma digital eh, provee, bueno, por su propio tamaño, ¿no? De una forma más objetiva, más precisa de conocimiento, que es en cualquier caso la mejor disponible en estos momentos, ¿no?
Porque por primera vez nos dicen no tenemos que escoger entre tamaños muestrales o estudios en profundidad, ¿no? Que era un poco la elección en la vieja querella, ¿no? Entre cuantitativistas y cualitativistas, ¿no? Te quedas o con grandes tamaños muestrales o estudios en profundidad. Ya esa elección la hemos superado, nos dicen, ¿verdad? Bueno, tampoco nos enfrentamos a situaciones, nos dice, donde no esté garantizada la significatividad de los cálculos. Ahora, nos dicen, podemos escudriñar pues, trayectorias de billones, literalmente billones de expresiones culturales, registros de experiencia, rastros de usuarios o textos enlazados y además eso sin salir de casa, ¿no? Es decir, que de alguna manera lo que se nos dice es que es tal el volumen de datos del que disponemos que eso compensa cualquier problema metodológico. De alguna forma, la metodología sería casi una disciplina superada, ¿verdad? Así que, de alguna forma, la máxima que sostiene todo el esqueleto teórico en su aplicación a las ciencias sociales del Big Data es que, de alguna forma, la cantidad compensa la calidad, o mejor dicho, que la cantidad se hace calidad, ¿no? Eh, digamos, este proyecto está basado, diría yo, en dos presupuestos tácitos muy discutibles. El primero es lo que a veces se llama una ontología de la inmediatez, y el segundo es una epistemología inductiva, ambos presupuestos muy discutibles, digo, ¿no? Una inmediatez, en primer lugar, por lo que toca a la disponibilidad de los datos, ¿verdad? Porque los propios espacios de socialización digital producen datos de manera interrumpida. O sea, cualquier interacción online que tengamos, absolutamente cualquiera, es una especie de manufactura constante de información. No tenemos que hacer nada para conseguirla, está ahí automáticamente disponible y almacenada sistemáticamente, ¿no? Porque los espacios tecnológicos son plataformas no solo de generación de datos, sino también de almacenaje, ¿no? Eh, em, claro, la limitación es que es una memoria efímera. Eso en primer lugar, ¿no? Es decir, que es una memoria que está sepultada sistemáticamente por la nueva avalancha de cifras y cadenas, ¿no? Es una sedimentación en estratos interrumpida y que además no tiene ni forma ni herramientas de control, ¿no? Es un archivado automático sin selección que apila en capas completamente uniformes, ¿no? ¿No? Es como en estas películas de abogados, ¿no? Donde al abogado bueno, que suele ser humilde y tal, ¿no? Para incapacitarle, lo que hacen es enterrarle en documentación, ¿no? Ah, ¿quiere usted documentación? Y le mandan un almacén lleno de cajas, ¿no? Uniformes y que jamás será capaz de inspeccionar. Sabe que la información relevante para ganar el caso está ahí, pero es completamente imposible que la encuentre, ¿no? Pasa algo parecido con el Big Data, ¿no? Que es paradójicamente amnésico. Es un precipitado de datos gigantesco sin sentido histórico, ¿no? Em, pero inmediatez también, en segundo lugar, porque los datos digitales tienen una composición relacional que los hace fuertemente manipulables, ¿no? Son datos estructurados o semiestructurados que de alguna forma se encuentran ya entrelazados y vinculan agentes, ámbitos y otros datos o formatos textuales, visuales, del tipo que sea, ¿eh? No son meros agregados de información dispersa o dígitos flotantes, sino relaciones entre usuarios, objetos o ámbitos, ¿no? Que vienen ya estructurados. En segundo presupuesto del Big Data, del que hablaba, que es este inductivismo sencillo, ¿no? De alguna manera implica la posibilidad de una hermenéutica mínima de esos datos, ¿no? Es decir, una reducción extrema del proceso interpretativo eh, de forma tal que a veces se ha hablado incluso de una cierta superación de la teoría, ¿no? Es decir, que la imagen que proyecta el Big Data es la de un uso aséptico de técnicas algorítmicas cuyos productos no requieren de grandes operaciones cognitivas, ¿no? Sino más bien de una mera acumulación de salidas estadísticas, ¿no? Em, Como si los números hablaran por sí mismos, como decía antes Remedios, ¿no? Obviando la figura investigadora, ¿no? Y insisto, ¿no? A veces se ha entendido este proyecto literalmente como un anuncio del fin de la teoría, ¿no? O al menos una situación donde lo teórico queda muy por detrás de cualquier aspecto empírico o computacional, ¿no? Em, Se nos promete pues, una especie de puerta de entrada a una inteligibilidad directa
que no requiere, ¿no?, de grandes teorizaciones, sería una especie de declinación de lo causal en favor de la descripción estadística de lo correlacional, ¿no? Em, y en ese sentido, yo creo que es un anuncio de una cierta muerte de la gran teoría en favor del empirismo abstracto, ¿no?, por usar la terminología clásica de Wright Mills, que viene también secundada por una sistemática omisión del contexto, ¿no? Yo creo que es algo, bueno, hay un cierto signo de los tiempos en esto en esta nueva rehabilitación del positivismo más sencillo, ¿no? Luego hablaré un poco de esto, ¿no? Por supuesto, todas estas promesas del Big Data en ciencias sociales han tenido también respuestas críticas. Ha habido muchos investigadores sociales muy refractarios a este programa. Yo diría que se pueden agrupar las críticas en tres bloques. En primer lugar, se han señalado problemas noseológicos. ¿No? Se ha señalado que el Big Data altera nuestra concepción de lo que denominamos conocimiento, en el sentido de que existe un bucle operativo que interrelaciona las herramientas de producción de conocimiento con los resultados de su aplicación. Eso no es algo necesariamente negativo, pero implica que fuera de su contexto metodológico y social, el Big Data pierde buena parte de su significado, ¿no? En primer lugar, el contenido que gestionan los algoritmos predictores solo puede incluir datos matemáticos, de forma tal que otro tipo de información difícilmente matematizable resulta invisible. Y en segundo lugar, muchas de las recetas estadísticas que se emplean están diseñadas para usuarios interaccionando a través de redes sociales o de medios virtuales descentralizados, ¿no? Lo que deja de lado el espacio online de interacciones. O sea, lo que no está dentro de esas interacciones, bueno, pues puede carecer, ¿no?, de contexto interpretativo, ¿no? Em, en segundo lugar, al margen de estos problemas nosológicos, se han señalado importantes problemas metodológicos, técnicos, ¿no? Bueno, porque muchas veces las pretensiones de objetividad y precisión son sencillamente engañosas, ¿no? Más datos no siempre son mejores datos. La extensión de la cuantificación, perdonad, a espacios que hasta ahora nos parecían, pues eso, ciencia ficción, inalcanzables, no tiene una traducción directa en una mayor objetividad, o al menos no siempre es así, ¿verdad? La numerología estadística a menudo es tan subjetiva como los métodos cualitativos y sobre todo, al margen de esto, sobre todo no permite eludir los problemas relacionados, por ejemplo, con la reflexividad, con la calidad de los datos, ¿no?, y otros problemas clásicos en metodología, ¿no? Sencillamente, digamos que los registros comunicativos online a menudo transmiten la sensación de que son una especie de ventanas transparentes hacia comportamientos sociales. No es así, no es así, ¿no? Eh, em, no son ventanas transparentes. Eh, Desde hace mucho sabemos que la razón estadística, ¿no?, pues aparentemente es una cuestión de músculo cuantitativo, ¿no? Es decir, que tamaños muestrales altos son una condición necesaria, aunque no suficiente, para la obtención de conclusiones significativas. Pero también sabemos desde hace muchísimo, ¿no?, que las cuestiones de representatividad y calidad de los datos son al menos igual de importantes, ¿no? Em, claro, las querellas, las disputas metodológicas clásicas referentes a la validez y fiabilidad de un proceso de investigación no desaparecen solo por disponer de cantidades enormes de datos o de más potencia de cálculo, ¿no? Que los datos sean sencillos de acumular no garantiza que sean representativos. Os pongo un ejemplo muy característico y muy citado, como es Twitter, ¿no? Eh, Se puede, relativamente sencillo, acceder a un corpus relativamente grande de tweets a través de herramientas informáticas sencillas y disponibles, ¿no? Sin embargo, eso no significa que de esa muestra de Twitter refleje necesariamente la opinión pública o lo social, ¿no? O sea, es que ni siquiera tenemos muy claro qué es un tweet. No está muy claro qué es un tuit. Los X caracteres de un mensaje, los comentarios, las interacciones, el contexto social de quien escribió eso en ese momento. O sea, no está muy claro qué es un tuit. Parece que son solo una serie de caracteres, pero no es necesariamente así, ¿no? Es decir, que
Bueno, en tercer lugar, problemas, por supuesto, éticos o ético-políticos, ¿no? Que algo sea accesible, por supuesto, no significa que sea ético, ¿no? Y los ejemplos de casos de uso de Big Data con nefastas consecuencias son alarmantemente abundantes, ¿no? Se ha tendido a confundir la libertad de acceso a los datos con una necesidad y naturalidad de su utilización y explotación, sin importar los fines, ¿no? Muchas veces las altas expectativas depositadas en el Big Data, esas promesas, se basan en el acceso a los datos masivos, lógicamente, ¿no? De modo que sin una puerta de entrada a los grandes almacenes de información, ¿no? Esa especie de supermercado de la información, no tendría ningún sentido poner a trabajar el motor algorítmico. Claro, el problema es que solo las megaempresas de medios sociales y las compañías de Silicon Valley tienen acceso directo y sin cortapisas a los datos útiles, ¿no? Así que cuando estamos, digamos, haciendo promesas cognoscitivas, epistemológicas acerca del uso del Big Data, no podemos olvidar quién está en condiciones, ¿no? de explotar eso, de generar y explotar esos datos, ¿no? Sobre todo por lo que toca a los datos transaccionales. Em, bueno, eso por lo que toca un poco las limitaciones de las que se está hablando, ¿no? Em, lo cierto es que el Big Data hasta ahora está hablando solo de sus efectos en el ámbito académico, porque yo creo que está teniendo ya un gran impacto en la investigación sociológica y politológica, pero lo cierto es que esas promesas van más allá del ámbito académico, ¿no? Son o mejor dicho, esas promesas académicas o científicas son una especie de correlato de cierta invención de lo social, si me permitís parafrasear a Don Selot, contemporánea, ¿no? Yo creo que estas promesas científicas del Big Data están reproduciendo algunos procesos epistemológicos característicos de la fundación de las ciencias sociales en el siglo XIX, por eso empezaba citando a Durkheim, ¿no? Y esa promesas o esa potencia que le atribuía a la estadística, están reproduciendo esos procesos epistemológicos en un entorno histórico novedoso y marcado por la incertidumbre incrementada, ¿no? Los historiadores de la estadística suelen explicar, ¿verdad?, que la aparición histórica de la estadística está muy vinculada a la construcción conceptual y política de fenómenos sociales que hasta entonces no pertenecían al campo político, ¿no? Es decir, que, o que, mejor dicho, que no podían ser gestionados científicamente desde el campo político. Por ejemplo, la medición del desempleo, ¿no? Es un ejemplo clásico. Los métodos estadísticos, los métodos matemáticos aplicados al mercado de trabajo fueron los que permitieron la construcción de un nuevo objeto de investigación que fue, a su vez, objeto de discusiones, de debate, ¿no?, sobre sus medidas y cuantificación, ¿no? Todo eso que os contaba Jorge antes acerca de cómo se definía el trabajo tiene mucho que ver con todo un aparataje matemático y estadístico que contribuyó de forma decisiva a que se definiera, ¿no? Se definiera el mercado de trabajo, que se definiera el trabajo asalariado tal y como lo conocemos hoy, ¿no? En ese sentido, la estadística funcionó como una especie de epistemología política, no era una mera técnica de conteo, ¿no?, que de alguna forma estabilizaba los objetos sociales que el Estado moderno necesitaba en su formación, ¿no? No es solo ese vínculo que se cita a menudo entre la gran administración central, ¿no?, con sus registros contables y las técnicas de cálculo demográfico, ¿no?, sino de una cierta afinidad selectiva entre un modo político y un sistema científico que promete una gestión racional de lo social y que vehicula una esperanza de objetividad, ¿no? Y eso implicó la movilización de toda una enorme cantidad de recursos matemático-tecnológicos, ¿verdad? Em, por supuesto, las analogías históricas siempre son muy peligrosas, pero yo diría que es legítimo establecer una línea argumental similar respecto a los andamiajes epistémicos y políticos del Big Data, ¿no? De hecho, lingüísticamente hay una homología, ¿no?, yo creo que clara entre la ley de los grandes números, ¿verdad?, de los inicios de la estadística y los grandes datos, ¿no?, el Big Data. Si la estadística estuvo asociada efectivamente a la formación del Estado moderno, ¿no?, a la estandarización y a sus protocolos administrativos, ¿no? Cuando se trataba, pues, de un campo conflictivo, lleno de riesgos, en formación todavía, lleno de incertidumbres. Bueno, el Big Data parece el reverso de ese proceso, ¿no?, en una época de reformulación del Estado
en un marco de crisis global, ¿no? Eh, yo creo que no es, o si es casual, es una de esas casualidades afortunadas, pero yo diría que no es casual, ¿no? Que la popularización del Big Data haya coincidido con la gran crisis económica que se inició en 2008, ¿no? Y que ha radicalizado la experiencia de la incertidumbre, del riesgo, ¿verdad? Que se inició en los años 70 del siglo pasado, ¿no? Em, Pensad que, digamos que ese correlato entre estadística o desarrollo estadístico, ¿no? y aparataje institucional, aparataje estatal, no se detiene en los albores del Estado moderno, en el siglo XIX, ¿no? Cada época del desarrollo estatal tiene su correlato estadístico, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues durante toda la época dorada del keynesianismo fordista y del Estado Providencia, fue un poco la época dorada de los indicadores, ¿no? De los indicadores varios. Fue cuando se crearon los índices de pobreza, los índices de pobreza relativa, absoluta, el índice de desarrollo, indicadores de desigualdad como el índice de Gini, ¿no? Es la época dorada de los indicadores compuestos, es decirlo así, ¿no? Desde el punto de vista de la historia de la estadística. Se generaban sin parar mediciones combinadas de distintos aspectos demográficos, económicos, sociológicos, que intentaban calibrar la calidad de los sistemas públicos, de los modelos sociales de posguerra, ¿no? Porque era un momento histórico donde hacía falta precisamente eso, y es como un poco el correlato de los 30 años gloriosos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora, en cambio, el Big Data proporciona mecanismos de cuantificación para facilitar no ya un gran aparato burocrático o la formación de un mercado de trabajo, sino más bien, ¿no? Un mercado internacional líquido y sin restricciones, y su gestión por parte de un Estado en proceso de transformación, ¿no? En este escenario internacional posterior a la crisis, en realidad ya desde finales de los años 70, ¿no? De creciente financiarización, ¿no? Perdieron peso los indicadores estadísticos propios del estado de bienestar, y aparecieron otras formas de medir la realidad social, ¿no? Y así estamos asistiendo a la proliferación de seguramente dos tipos de análisis estadísticos paralelos. Por un lado, el cálculo de riesgos, muy vinculado al mundo bursátil, ¿no? Dirigido a cuantificar probabilidades de mercados volátiles a través de modelos complejos, bueno, de dudosa fiabilidad, pero en cualquier caso son funcionales, ¿no? A la hora en las operaciones especulativas, ¿no? Em, a pesar de esos resultados cuestionables, la ingeniería financiera es un área en expansión que ha conseguido construir una auténtica cultura financiera, ¿no? Y en segundo lugar, se han consolidado, yo creo que ya se puede hablar así, ¿verdad? Los métodos tipos Big Data, muy afines a los anteriores, ¿no? Donde lo que se trata es de lidiar con un conjunto de datos extensos y licuados, no con el objetivo de elaborar indicadores precisos, ¿no? Sino de construir modelos predictivos futuros, ¿no? Eh, Se trata a veces de narraciones casi mitológicas que proporcionan una cierta gestión discursiva del riesgo. em, y que, por tanto, estaría un poco en consonancia esta cultura estadística, si me permitís hablar ahora sí, con una financiarización del mundo basada en la inmaterialidad globalizada, ¿no? Que tiene que apelar a modelos matemáticos puramente probabilísticos como manera de generar realidad, ¿no? De hacer realidad y valorizar activos gaseosos, ¿no? Em, en ese sentido, el Big Data como discurso epistémico de la contemporaneidad forma parte de una apelación constante a una especie de ritual estadístico, de ritualismo estadístico, pero que tiene efectos performativos, ¿no? Que genera su propia realidad y que otorga un espacio de reconocimiento a prácticas económicas del capitalismo de casino actual, ¿no? Esto tiene efectos graves, es decir, que en buena medida la crisis de las hipotecas subprime se debió, ¿no? A toda una cultura del artificio matemático, ¿no? Donde un instrumental matemático muy sofisticado se puso al servicio de bueno, pues procesos extractivos, especulativos, básicamente usurarios, ¿no? Pero ocultos bajo un gigantesco manto de elaboración aritmética o matemática, ¿no? En cualquier caso,
en este mismo escenario histórico, el auge del Big Data no solo es correlativo de algunas transformaciones importantes en los espacios de gobernanza contemporáneos, sino que cada vez forma parte más activamente en ellos. Es decir, no es solo ese correlato científico-estadístico, sino que forma parte de esos escenarios de nuevas formas de gobernanza. Es una herramienta de gobierno. ¿Sí? Es una herramienta de gobierno. Durante cerca de 3 décadas, un poco el vértigo de la fragilización social, el riesgo vital asociado a la financiarización, a la flexibilidad laboral también, a la pérdida de soberanía política, quedaron de alguna forma contenidos por las expectativas de crecimiento económico, ¿no? Y también por el avance tecnológico. Lo que se nos decía un poco bueno, sí, vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, lleno de riesgos, donde nadie sabe dónde va a trabajar mañana, ¿verdad? Pero no pasa nada, no pasa nada, porque la economía crece, habrá más prosperidad, ¿no? De forma que esa incertidumbre quedará mitigada. La tecnología también nos ayudará, ¿no? Nos dotará de herramientas para gestionar esa incertidumbre y además eso implicará una cierta subjetividad expresiva ampliada, ¿no? Un cierto yo reflexivo, en palabras de Giddens, que mitigará esa fragilización de las trayectorias vitales, ¿no? Bueno, ese es un problema social, yo diría que atraviesa una fuerte crisis, si no ha entrado en franca descomposición, ¿no? Las pretensiones de restauración de la lex mercatoria diría que se enfrentan a límites infranqueables, ¿no? Digamos que no hay más de dónde sacar para continuar el casino especulativo, tanto en términos internos, relacionados con el descenso de la tasa de ganancia, como externos, medioambientales, como antes señalaba Jorge. Pero también las promesas postmaterialistas de reinvención personal se han visto fortísimamente dañadas por la degradación laboral, ¿no? Hay que estar muy alienado para seguir creyendo, ¿verdad?, que la promesa esta de reinventarte cada día con un nuevo trabajo es algo más que una condena, ¿no?, a la insignificancia y a la vida dañada, ¿no? Esta cosa, no, puede ser muchas cosas, hoy teleoperador, mañana reponedor, al día siguiente camarero, ¿no? Bueno, pues da de sí lo que da de sí, ¿no? Eh, es muy difícil, digo, sostener que la precariedad como expresión laboral y vital de la incertidumbre histórica constituye una ruptura de las cadenas fordistas, ¿no? De modo que si ni el crecimiento económico ni las promesas de crecimiento de la subjetividad expresiva dan mucho de sí hoy, las tecnologías digitales han quedado como único horizonte de consenso y reconciliación, ¿no? Acumulando altísimas expectativas de protección frente a todas clases de amenazas políticas, sociales, personales o medioambientales. En el caso de la crisis medioambiental es paradigmático, ¿no? O sea, lo que se nos dice sistemáticamente es no pasa nada, ¿no? No pasa nada porque va a llegar un geoingeniero a arreglar esto, ¿no? Siempre son muy grandes, muy pequeños, ¿eh? O es la nanotecnología o un geoingeniero, ¿no? Al nivel de nuestras vidas nunca hay solución, pero por arriba, por abajo, algo o muy grande, muy pequeñito que va a solucionar la crisis medioambiental o lo que sea, ¿no? Claro, de entre todas las opciones disponibles para este neutopismo un poco frente al fracaso histórico contemporáneo, ¿no? De entre todas las opciones disponibles, la neosociabilidad en red, esa idea, ¿no?, de que nuestra sociabilidad fracasa, pero en la red hay otras opciones disponibles, ¿no? La tecnopolítica, el panóptico ultrarrepresivo, ¿no?, los mecanismos plebiscitarios de ciudadanía digital, todas estas promesas que durante una década o más se nos han lanzado, la que se encuentra en una posición privilegiada para convertirse en un dispositivo conciliatorio es seguramente el Big Data y otras herramientas afines, ¿no? Sencillamente porque ofrece una salida a algunos de los más graves conflictos históricos contemporáneos, que sobre todo son salidas que dejan intactas la estructura social vigente, ¿no? En ese sentido son muy conciliatorias, ¿no? Exigen muy poco conflicto. Y sobre todo dejan intactas los mecanismos de estratificación social, ¿verdad? Pues eso son falsas promesas que resultan muy atractivas
¿verdad? Para las élites gobernantes, ¿no? Digamos, el Big Data promete una vía apacible de administración técnica de la indeterminación política que generan los regímenes sociotécnicos globalizados, ¿no? Parafraseando a Gramsci, el Big Data anuncia una especie de revolución pasiva hipermediada técnicamente, ¿no? Sería algo así, ¿no? Una revolución pasiva hipermediada. Eh, es un modelo que hace tolerable un mundo en permanente incertidumbre a través de una serie de promesas, de falsas promesas, diría yo, de objetividad algorítmica. Por eso hay una relación muy estrecha, ¿no?, con su impacto en el campo de las ciencias sociales. Eh, William Davis ha ido un paso más allá y es un autor que yo creo que merece la pena leer atentamente, ¿no? Y ha sugerido que justamente tras la crisis de 2008, tal vez se esté produciendo entre las élites capitalistas un contramovimiento adaptativo similar al que, entre otros autores, Boltanski y Chiapello detectaron en los años 70 y 80 del siglo XX, ¿no? Lo que plantea Davis es que se está popularizando entre algunos sectores de las élites, de las clases dominantes, nuevos mecanismos de gobernanza basados en una especie de neocomunitarismo represivo, ¿no? Una especie de neocomunitarismo represivo como dique de contención frente a esa sensación de riesgo incrementado, de incertidumbre, em, que guarda además relación con la popularización desde los inicios de la crisis de la crítica psicológica a la economía neoclásica, bueno, pues basadas en estudios de ya con décadas de antigüedad, pero que han tenido o se han popularizado muchísimo en la última década, ¿no? De repente todo el mundo conoce estudios de psicología cognitiva aplicados al mundo del consumo, de las finanzas, etcétera, etcétera, ¿no? Desde esta perspectiva que plantea William Davis, la preservación de la economía de mercado, ¿no?, requeriría tomar en consideración, y así están entendiendo las élites globales, requeriría tomar en consideración, digo, a agentes económicos y políticos que deben ser entendidos no solo como decisores racionales, tal y como pretendía, ¿no?, la economía neoclásica, sino como individuos socializados cuyas elecciones vienen dadas por haces emocionales complejos, por sesgos también igualmente complejos, por hábitos, por relaciones, por estrategias de socialización interpersonales, ¿no? Es decir, que la incertidumbre no vendría dada exclusivamente, como se planteó desde posiciones neoclásicas, por la imposibilidad de una organización social centralizada, lo que nos arrojaría a la búsqueda, ¿no?, de formas de coordinación espontánea a través de la competencia mercantil. No, ya no estaríamos en este paradigma, sino que digamos, se habría aceptado entre las élites globales la presencia de fuentes de determinación social más amplias y que tienen que ver con la opacidad de nuestra propia estructura intencional, ¿no? Sencillamente, nuestra subjetividad no cumple los axiomas de racionalidad que presupone la teoría de la decisión racional. Y ese cambio de paradigma tiene amplísimas repercusiones políticas, ¿no?, porque implica aceptar dispositivos de gobierno que van más allá de la mercantilización y del fomento de la competencia, ¿no?, y de la apertura de mercados, ¿no? Ya no basta con decir, ¿no?, mercantilicemos, que compitan, ¿verdad? Que compitan y que gane el mejor y se sometan a nosotros, ¿no? Sino que frente al énfasis mercantilizador habitual en la competición como criterio de selección de las decisiones adecuadas, este neocomunitarismo represivo emergente buscaría recursos tecnocráticos, burocráticos, para establecer políticas económicas y de otro tipo que garanticen la sostenibilidad de los mecanismos de acumulación y limiten la incertidumbre, ¿no?, también la exuberancia irracional, ¿no?, en un nuevo entorno social en que se da por hecho que las soluciones no emergen espontáneamente del mercado, ¿no? La incertidumbre turbulenta fabricada en las redes financieras se intenta contener, combatir con las redes digitales y todas sus geometrías organizadoras, ¿no? Y en ese sentido, resultaría crucial la recolección masiva de datos en las redes como nuevo alimento de esas ciencias de la conducta, la psicología cognitiva, la neurología, y ya no tanto la economía ortodoxa o la terapia más o menos tradicional, ¿no? Em,
El objetivo sería, como decía antes, preservar algunos elementos cruciales del sistema de estratificación contemporáneo, desactivando, en cambio, aspectos, bueno, más autodestructivos, más nihilistas, más entrópicos, ¿no? El Big Data es una piedra muy importante, una piedra empírica, una piedra de toque empírica de ese nuevo modelo de gobernanza, basado en una concepción del sujeto más densa, más opaca, más socializada, ¿no? Insisto, esto no es un proyecto, no es un programa, abstracto, una mera declaración de intenciones, o peor todavía, una especie de conspiranoia, más o menos izquierdista, ¿no? El Big Data está, cada vez más presente en las soluciones que las élites e instituciones gobernantes están planteando a la descomposición institucional de ámbitos como la educación, la justicia o la democracia, ¿no? Lo que planteaban antes a esos procesos de degradación eran el mercado, ¿no? Es decir, se descompone el sistema penitenciario, mercantilicémoslo, se descompone la educación, mercantilicémoslo. Digamos que hay una dinámica neorrepresiva comunitarista que altera, sin que se abandone ese modelo, que altera o que lo altera o que lo complemente, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se emplea de forma masiva, de forma cotidiana, distintos algoritmos de evaluación de la calidad docente que orientan la contratación y el despido de profesores, ¿no? De forma cotidiana. Eh, en una enorme cantidad de tribunales de este mismo país se han puesto en marcha el uso de modelizaciones matemáticas que ayudan a los jueces a evaluar el peligro de reincidencia a la hora de dictar condenas y que, como señala Cacionil, tienen una fortísima retroalimentación negativa. En un libro muy bonito, O'Neill lo explica así, lo cito porque me gusta mucho. Es probable que una persona calificada de alto riesgo, entre comillas, esté en paro y provenga de un barrio en el que muchos de sus amigos y familiares hayan tenido roces con la ley. Gracias en parte a su alta puntuación en la evaluación como consecuencia de sus orígenes, esta persona será condenada a una pena más larga, lo que la encerrará en la cárcel durante más años, donde estará rodeada de otros delincuentes, lo que incrementa la probabilidad de que vuelva a prisión, ¿no? Esta clase de bucles de retroalimentación negativa son cada vez más cotidianos, ¿no? Voy a ir terminando ya. Lo característico de ambos ejemplos, ¿no? El de la educación o el de los tribunales, al igual que en el famosísimo escándalo, ¿no?, de Cambridge Analytica, em, es que el Big Data, otras herramientas vinculadas, ¿no?, a la automatización y al uso masivo de datos, se emplea como alternativa a las antiguas aspiraciones universalistas en el campo docente, en el campo legal institucional o en el campo de la política democrática, ¿no?, que se aceptan como definitivamente degradadas, ¿no? O sea, a nadie se le ocurre decir, bueno, vamos a hacer una reforma del sistema penal, un sistema de reforma penitenciaria. Se acepta que eso está degradado, ¿no?, que se ha acabado, que eso y que en todo caso podemos contener esa degradación a través de alguna clase de manipulación tecnocrática, ¿no? En realidad, la validez técnica de estas herramientas, que como insisto, casi siempre tienen fortísimos sesgos y retroalimentaciones negativas, es muy discutible, ¿no? Pero desde cierto punto de vista, y ahora sí que acabo, la cuestión no es tanto si los datos procedentes de Facebook permiten elaborar herramientas tan poderosas como se pretende para modificar el comportamiento electoral, es una cosa muy discutible, ¿no? O si un algoritmo puede efectivamente mejorar la calidad docente, todavía más discutible, ¿no? Lo más relevante en términos políticos es que se está creando un amplio consenso positivo en torno a esas posibilidades, ¿no? Con independencia de su eficacia real, el Big Data y otras herramientas de manipulación de datos ocupan un lugar central en el abanico de herramientas que las élites globales están desplegando para gestionar la deslegitimación de las democracias occidentales, para gestionar su propia deslegitimación y la transición a regímenes políticos y liberales en contextos de creciente incertidumbre sistémica. Y nada más, muchas gracias.